Bienvenidos, ¿cómo están? Ok, tenemos Judith Jiménez López. Un comentario muy bueno, muy bueno, un caso muy interesante. Dice, hola, muchas gracias por su contenido. Tengo una Beagle de 5 meses. Cuando llegó a mí tenía 3 meses. Y era muy berrinchuda. Lloraba y aullaba mucho cuando yo me iba. Me paraba o la dejaba en su lugar. Cuando yo me iba, me paraba o la dejaba en su lugar. Comencé a realizar caminata en la ciudad con ella y dejarle cosas para morder Durante la comida esperaba hasta que yo le ordenara comer. Buenísimo. Y poco a poco se estaba calmando. No del todo, pero se notaba más calmada. Sin embargo, hace un par de días adopté una Beagle de 6 años. Ella es muy tranquila, demasiado. Y lo que pasó es que la Beagle cachorra le quiere quitar su comida. Yo no lo permito y hace un escándalo increíble, la cachorra. Y ahora ya no espera ni mi orden para poder comer. Se abalanza a la comida, intenta morderme y ahora gruñe. Uf. Ok. Antes de que llegara la Beagle de 6 años, yo podía meterle la mano a la comida de la cachorra sin problema. Y ahora tiene un comportamiento agresivo. ¿Cómo puedo corregirla? Cuando me veo en esta situación, la sostengo de su collar o de su piel del cuellito, de la parte donde las mamás las levantan a sus cachorros. Igualmente no sé cómo pasearlas a ambas a la hora del ejercicio porque no tienen la misma energía y la cachorra es muy hiperactiva. Esto es bueno que lo hayas notado, que la cachorra es muy hiperactiva. Eso es buenísimo. Ya tenés un punto a favor. Ya tenés claro y definido que estás tratando con una energía bastante alta y tenés una energía bastante baja, que es la otra Beagle, la de 6 años. Entonces, empecemos con la cachorra de 5 meses o posiblemente hasta 6 meses, posiblemente ahora. Tenés un perro de trabajo. Beagles son perros de trabajo para rastrear por sus orejas grandes y su buena nariz. Está aburrida, necesita drenar sus energías, necesita un trabajo urgentemente. Antes de que desarrollara mentalmente, que se madurara mentalmente, trajiste por azares del destino o lo que sea, no importa, pero eso no es nada malo, una perra con una energía más baja que la de ella. Entonces, ella, para encontrar dónde drenar sus energías, cuando vio a la otra Beagle, lo primero era, perfecto, otro perro, aquí puedo drenar mis energías. Y no encontró nada de lo que andaba buscando porque es una energía muy baja y ella es una energía alta. Entonces, de una u otra manera tiene que drenar esas energías. ¿Cómo va a ser? Puede ser jugando, puede ser rompiendo cosas, puede ser aullando, puede ser ladrando, puede ser mordiendo. Y parece que aquí tenés todo el combo porque lo hace todo. Le quita la comida a la otra, muerde, ahora se está volviendo agresiva. Entonces, tenés primero, en orden para poderla llegar a caminar a las dos juntas, tenés primero que drenar la energía de la pequeñita y luego sacar a caminar a las dos juntas. Para corregir el comportamiento del que gruñe, del que no te deja meter la mano en la comida como lo hacía antes, del que haya perdido completamente todas las reglas y todo esto, tenemos que empezar con el humano. Perdió el respeto, perdió la confianza que te tenía, perdió todo esto porque llegó un momento en que te frustraste. Llegó un momento en que llegaste a frustrarte y decir, no, yo no puedo con ella, está demasiado escalada porque va y le quita la comida a la otra, molesta a la otra cuando la otra es mayor que ella y esto que lo otro. ¿Ok? Entonces, empecemos por ahí, empecemos con el humano. No te lo tomes personal. A todos les digo lo mismo. No te lo tomes personal. Armate de mucha paciencia. Saca a caminar a tu perra con mucha paciencia y conforme a la caminata estructurada que está aquí en mi canal, saca a caminar de esa manera a la perra pequeña, la Beagle. ¿Ok? Si está en óptima condición, en óptima salud,
Sacarla a caminar de esa manera, por lo menos una media hora. ¿Ok? Y cuando hayas regresado de caminar, ya puedes empezar a caminar con las dos juntas. Ponerle un backpack o una mochila a tu Beagle pequeña. Si vas a sacarla la primera vez, la sacas a caminar, boom, 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 solo vos y la Beagle. Después, cuando regresen, sacas la Beagle de 6 años, la viejita, digámosle la mayor, y la Beagle pequeña con un backpack, con una mochila. ¿Por qué? Porque le estás dando un trabajo. Reta la mente y el instinto de tu Beagle de 6 meses, 5 o 6 meses. Reta esa mente y ese instinto, que es la nariz. Escondele treats y hace que los busque. Reta la nariz de tu perro. Escondete dentro de la casa, llamala y hace que te busque. Parece un juego que se generó en TikTok o en YouTube o donde querrás, pero para los Beagles es importante usar la nariz. Es bien importante desarrollar su instinto. Entonces, esto, aunque parezca un juego para nosotros, para el Beagle, para el perro, no solo el Beagle, para el perro, es un ejercicio mental y físico muy bueno. Muy bueno. Entonces, retale su nariz. Escondele treats o premios o frutas y que los busque. Escondete dentro de la casa y que te busque. Llámala y que te busque. Reta su nariz. Reta su nariz. Cuando la saques a caminar también, lleva algún treat, premio o snack, no sé cómo le digan en tu país. Lo llevas escondido en la bolsa y cuando van caminando lo comienzas a menear sin enseñárselo. A modo que ella lo comience a buscar con su nariz, que use la nariz, que empiece a enfocarse en otras cosas más que estar destruyendo, mordiendo y quitándole la comida a la otra. Entonces, drenando todo esto, todas estas energías de esta forma, vas a empezar a ganar el enfoque de la Beagle de 6 meses, porque ahorita está desenfocada completamente, está por todos lados, está como una manguera que abren la llave y la manguera se queda así. Es así como está. Entonces, hiperactiva, muy hiperactiva. Esa es energía rezagada, ese es porque tiene energía de más y lo vas a lograr drenar con la mochila en la segunda caminata. Sí, es bastante energía y es bastante el ejercicio, pero así es como tienes que hacerlo por lo menos la primera 1 o 2 semanas para empezar a ganar ese liderazgo sobre ella. Paciencia. Cuando yo le digo a la gente, tener mucha paciencia, también significa de que si ves a tu perro quitándole la comida al otro, la primera reacción es gritar. ¡No! La primera reacción. Mira, ya se la quitó. Posiblemente le vas a tener que poner más comida al otro porque ya se la quitó. ¿Ok? Lo que tenés que hacer es, en vez de jalarla por el cuello, porque esto lo que hace nada más es ¿cómo se dice? Trigger, ¿cómo se dice? Como motivarla a que lo siga haciendo. Es como motivar más a que lo siga haciendo, porque lo que estás haciendo es nada más como motivarla a que siga haciendo lo que está haciendo. No. Lo ideal es una corrección. Entonces, ya que la puedes agarrar, porque lo ideal sería aquí. La vez que se está comiendo la comida del otro perro, vas y te paras frente al plato de la comida. Y entonces, este es el plato de la comida, te paras enfrente del plato de la comida y comienzas a bloquear el plato. Ella va a querer ir por todos lados, hasta que va a querer lograrlo. Y no la dejas. Hasta que, después de unos 3, 4, 5 minutos, decide, ok, está bien, y se retira. Esa es la mejor manera de reclamar esa comida. ¿Ok? Pero si en este caso ya gruñe, ya posiblemente muerde, lo ideal sería agarrarla y darle vuelta, boom, ¿ok? Agarrarla y darle vuelta despacio, sin decir una sola palabra, no tienes que decir nada, y ponerla ahí, así. Ponerla ahí hasta que se quede, no, con presión, no.
despacio, así, sin decir una sola palabra, y te mantienes calmada, completamente calmada, hasta que se calme ella, hasta que puedas quitar tu mano y no se mueva, hasta que puedas quitar tu mano y ya no se mueve, ok, dejas ahí y acercas la comida. Esto es un reto mental bien fuerte, porque tiene que contenerse en no comerse esa comida mientras está en esta posición. Eso es bien fuerte. Eso es bien fuerte, pero le va a ayudar a respetar. Que no significa que porque la comida está ahí y la otra no existe, que porque la comida está ahí ella la puede comer. No, no significa eso. Entonces eso le va a ayudar a entender eso. Es un reto bien fuerte, pero se logra. Una vez que hayas logrado eso, perfecto. Ya la próxima vez ya te puedes poner, como te digo, bloqueando la comida con tus pies, hasta que ella give up, hasta que ella se rinda y diga no, ok, está bien, están reclamando la comida y de ella me retiro. Pero nada de gritos, porque en los gritos fue donde ella te comenzó a perder el respeto. No lo tomes personal, es que así es. Es que así es la naturaleza. La naturaleza es cruda. Como cuando ves un gavilán comerse un ave, un halcón comerse un ave, un águila comerse otra ave. Es cruda, pero es la naturaleza. Como cuando ves en esos videos del Discovery un león comerse a una cría de búfalo o una cría de lo que sea. Así es la naturaleza, cruda. Entonces no lo tomes personal si te digo tu perro te perdió el respeto. Porque no te guardas rencor ni nada. No, los perros no guardan eso de rencor ni nada. Entonces hay personas que les digo así, mira, tu perro te perdió el respeto, y ellos se sienten mal y se sienten así como que en contra del perro y todo eso. No, para nada. Porque es una cosa que puedes ganar de un ratito a otro. ¿Ok? De un ratito a otro. O sea, le demostras a tu perro que sos el líder, le demostras que estás a cargo y que sabes lo que estás haciendo y lo que querés. Fácil. Lo tenés de regreso. Ya, boom. Entonces, aquí lo ideal es esto. Drenar las energías, porque está hecha un alboroto por todos lados. Empezar a drenar las energías. El instinto de la nariz, alimentarle su instinto de la nariz. ¿Cómo? Escondiéndole, como te dije, frutas o su comida favorita o lo que sea, o su premio favorito, su snack favorito, escondiéndoselo, llamándolo y que lo comience a buscar sin decirle nada. Una de las cosas que te puede ayudar es, por ejemplo, lo escondiste en un mueble acá. La llamas y después solo con algo soplas para que le llegue el olor. Mira que esto está bien detallado, te lo estoy explicando bien detalladamente para que lo hagas, para que veas que funciona. Ocupo el tiempo explicándote despacio y con detalles y todo para que lo hagas y que veas que funciona. Porque funciona. Entonces agarras y soplas con algo para que solo le llegue el olor nada más. No le enseñas, solamente soplas a que le llegue el olor y ya. Y cuando mires que comienza a funcionar la nariz, dejas. Y que lo haga por ella misma, y que lo haga y que busque, y entonces el encontrarlo va a ser un gran premio para acá, guiado por este. Va a ser enorme, ¿por qué? Porque está realizando el trabajo para el cual fue creada. Interesante, ¿verdad? Sí, es bien profundo, es bien lindo y es naturaleza pura y si lo llegas a hacer vas a ver lo bonito que se ve y la cara de tu perro donde se ve así la satisfacción de tu perro de lo logré por mí, fui creada para esto y ahora lo estoy haciendo, boom, soy yo, nuevamente. Por eso, porque tu perro ahorita está súper aburridísima. Caminatas, dices que lo caminabas en la ciudad con ella y pues y le dejabas cosas para morder. Ok, perfecto. Caminatas largas y estructuradas te van a dar la solución a todo esto, te van a ayudar a corregir. Cero frustración, cero gritos. Cuando hace algo ya lo hizo, no hay otra forma. La gente mira al perro orinando en el sillón y no soluciona nada. La gente mira al perro comiéndose la gorra, ya se la comió, ya la rompió. Solo llega ahí y quítasela. Ya, porque ya lo hizo. Entonces, paciencia, no gritos de nada, porque ahí es donde uno revela su frustración. Recuerda que el perro te ve como una energía.
Y si tu voz sale con frustración, es una energía débil. Y es ahí donde pierden el respeto. No lo tomes personal. Pero tu voz sale y digo, ¡no! ¡No hagas eso! Te ve y solo mira esto, borroso. Ok, no hay un líder. No hay un líder. So, tendría que ser yo o alguien más, pero aquí no hay un líder. Ahora, el líder ve que está haciendo algo malo, solo se acerca, la mueve del lugar o la bloquea y es diferente. Entonces, aquí sí hay un líder. Así, sencillito, sencillito, sencillito. Entonces, ya tenés ahí, quiero que por favor practiques esto. Y después que lo practiques, me dejes un mensaje diciéndome cómo vas y cómo podemos improve o mejorar en algo. Y con todo gusto, así con el gustazo que estoy haciendo este video ahorita, yo con todo gusto te sigo ayudando. De verdad. Ya sabes, caminatas para todo. Súper recomendado. Drenar esa energía. La puedes llevar a la playa. Si tienes una playa o un río cerca y si podés hacerlo, llévala. Y después de llevarla a la playa, entonces ya puedes ejercitar con las dos juntas. Pero primero tienes que drenar la energía de la pequeñita, que es hiperactiva. Muy buen punto. Y después ya puedes llevarlas juntas. Y no tengas miedo en corregir a tu perro. No te sientas mal en corregir a tu perro. Castigar es malísimo. Regañar es malísimo. Corregir, educar y guiar a tu perro es lo ideal. Corregir no significa darle con un cincho, cinturón o como le llaman en tu país. No, para nada. Corregir significa que, como por ejemplo lo hacemos con nuestros perros. Compramos un sándwich en la tienda o lo que sea, lo ponemos en el suelo. Si uno de ellos se acerca, esa es una corrección. Entonces sabe que, no puedo acercarme. Y eso se puede quedar ahí todo el día. Si yo quiero, todo el día. No importa, lo puedo patear, no importa. Pero se quedará ahí todo el día. Porque ya lo corregí y sabe que no puede tocarlo. Puede estar conmigo jugando, los quiero y todo, pero no puede tocar esto porque yo lo dije. Porque es así. Sencillo. Y no pasa nada. Y no me guarda rencor ni nada. Eso es una corrección. Guiar a tu perro es cuando lo caminas y decidís, ya es hora, tenemos que irnos para la casa, dar la vuelta y te vas. Sin una sola palabra para tu perro, simplemente diste la vuelta y te fuiste. Tu perro te sigue, porque estás guiándolo. Guiar a tu perro. Enseñarle qué es lo que va a hacer dentro de la casa. Voy a entrar a este cuarto ahorita, voy a empezar a grabar videos, no quiero que estén aquí, que se salgan. Sencillo. Y se salen. No hay ningún rencor ni nada, para nada. El perro no te va a guardar rencor, por el contrario, te agradece. La corrección, la guía, te agradece. Exacto, la educación que le estás dando, te lo agradece. Entonces no te sientas mal si guías, corregís o educas a tu perro. No te sientas mal por eso. Sentirte mal si llegas a pegarle a tu perro, sentirte mal si castigas a tu perro. La gente que pone a los perros en un cuarto encerrado porque dice que es time out o una cosa así, nada. Eso es malísimo. El perro no entiende eso. El perro no es un niño. Ni los niños creo que entienden eso. Así que ya sabes, con muchísimo gusto, como te digo nuevamente, déjame el comentario de cómo te va. Pero hacelo, no dudes, no trates, no. Si vas a tratar, mejor no lo hagas. Solo hacelo. Y después me dejas el comentario cómo te fue. Y yo con gusto yo te sigo ayudando. Con gusto. Cualquier comentario que me dejes, mira, lo saqué, esto, aquello, lo otro. Todavía cuando vimos de regreso, no quería caminar con la otra. O estaba molestando mucho con la otra. Ya le compré su mochila y pues ahí va con todo. Perfecto. Con muchísimo gusto. Yo te voy ayudando en cada paso. ¿Ok? Así que hasta la próxima. Te deseo lo mejor. Y yo sé que lo vas a lograr. Así que con muchas ganas, ¿ok? Gracias.